Ya estamos en vivo. Qué rápido. Ok. ¿Cómo que lo comparto? Ah, aquí, ¿verdad? Ajá. Donde dice compartir. Suele funcionar. Ay, pero... Ah, ok, ya. Sí, no le acabo de entender a esto. ¿A Facebook o al iPhone? Ah, todo. Buenas tardes. Ya. Todavía no vamos a empezar, ¿no? Y ahí sale cuántos... ¿Cuánto lo van viendo? Ah, ok, sí se ve. Sí. Bueno, no voy a ver eso. Yo voy a tener abierto aquí, pero nada más para ver los comentarios. Ok. Buenas tardes, gente. En unos minutitos más comenzamos. Bueno, como que sí hay reflejos de los foquitos. ¿Sí se ven? ¿Sí, no? Ah, un poquito. ¿No mucho? ¿Quieres que los quite o...? ¿Se afecta? ¿Cómo se ve desde ahí? Nos vemos más encantadores. Un brillo especial. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a un programa más de Sintoniza. El día de hoy tenemos como invitada especial a la psicóloga Daniela Espinosa, quien nos va a hablar sobre el tema de las demencias. Primeramente, pues un agradecimiento por estar aquí, Daniela. Bienvenida a este programa. Y pues le vamos a pedir que se presente brevemente respecto a qué trabajas, cuál es tu experiencia y que el público también te pueda ir conociendo un poquito. Gracias. Pues yo soy Daniela Espinosa, soy psicóloga clínica de CETIS Universidad, soy maestrante de la maestría de gerontología. Ok. Tengo ahí unos cursos, un diplomado ya más enfocado al Alzheimer y a otras demencias. Estuve trabajando en una residencia de adultos mayores por poquito más de un año y ahorita estoy trabajando en el Hospital de Salud Mental. Ok. Trabajas, me decías, también en el área de consulta privada, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí al final de la transmisión, en la descripción del video, vamos a poner los datos de contacto de Daniela para cualquier persona que le interese hacer consulta o algo similar, pues puedan contactarla directamente. Pues muy bien, muchas gracias otra vez, Daniela, por estar aquí. Creo que demencias es un tema que se habla poco. Aquí en Tijuana es muy poco común, al menos yo no he escuchado tanto, especialistas en gerontología, ¿no? Digo, sé que la maestría es relativamente nueva, pero como que no hay mucha especialización en el tema, ¿no? No, sí, Entonces, no. la importancia de esto es para dar a conocer un poquito más, saber que es pues un público, una población que realmente está mal atendida o desatendida, pero que también hay ciertos especialistas que se encargan del trabajo con la gente mayor, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Me gustaría preguntarte pues, el tema de inicio y el central de este programa, que es ¿qué son las demencias? Okay. Las demencias, bueno, como para empezar, sería diferenciar de un envejecimiento normal a algo llamado envejecimiento activo, que ese también ya es otro tema. Ok. Y la otra categoría sería pues esta parte de las demencias como un envejecimiento patológico. Entonces, en las demencias, perdón, son síndromes que son progresivos. Hasta ahorita sí hay ciertas demencias que son reversibles, Ok. pero en su mayoría no hay ya una cura o un tratamiento, ¿no?, para curarlo. Es como
la muerte neuronal de ciertas zonas Ok. cerebrales. Entonces eso va causando pérdida de nuestras, digamos, capacidades mentales, como la memoria, la atención, el lenguaje, y por lo tanto pues también el comportamiento, la funcionalidad de las personas pues sí se ve muy alterado. Afectado. Ujú. Bien. Entonces dijiste diferenciar entre un envejecimiento activo y envejecimiento ¿qué? Patológico, Patológico. y el normal. Y el normal. Entonces son tres entonces. Activo, normal y patológico. Digo, patológico pues ya sí, es lo que estás comentando de las demencias. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el normal y el activo? El normal, digamos, o sea, por el simple proceso del envejecimiento, sí hay ciertos cambios, ¿no? Pero Ok. son muy leves. Sí hay como adelgazamiento de ciertas áreas de nuestro cerebro, sí hay, digamos, un enlentecimiento en ciertas funciones cognitivas, bueno, de nuestro Ok. pensamiento, pero en un envejecimiento activo, ese envejecimiento es como lo, ¿Ideal? digamos, ajá, lo ideal. Sí se da tal vez estos cambios leves, pero no afectan a la funcionalidad de la persona ni a su Ok. calidad de vida. Que pues en la parte contraria, la demencia sí afecta bastante no solo a la persona, sino a toda su familia, ¿no? Sus Muy bien. cuidadores. Ok. Entonces pasando al envejecimiento patológico, donde ya entran en juego las demencias, ¿cuál sería la definición específica de una demencia? Entonces, Es un síndrome crónico, progresivo. ok. Te comento, no hay cura y afecta la funcionalidad de la persona. Ok. Bueno, dentro de las demencias creo que hay una más conocida que todas las demás, que es el Alzheimer. ¿Qué otras demencias entran en esta categoría? Dentro de la categoría de Alzheimer, que serían las neurodegenerativas, está también la de Huntington, está la demencia frontotemporal, pero también hay otros tipos de demencias, Ok. que son, por ejemplo, las vasculares, que ya son por isquemias, hemorragias, cualquier evento cerebrovascular Ok. puede producir una demencia. También están, por ejemplo, las de traumatismos o pugilísticas, se les llama, Ujú. que, bueno, salió una película hace poco tiempo que hablaba, de hecho, de una de estas, porque la pugilística es por traumatismos como constantes, Ok. que también le conocen como el síndrome del boxeador. Oh. Entonces, traumatismos tan frecuentes también pueden causar una ¿Qué película? Ay, se me olvidó su nombre, pero creo que sale Will Smith. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, con traumatismos hace referencia a golpes fuertes en la cabeza, ¿cierto? Por ejemplo, un accidente un accidente automovilístico en el cual haya este traumatismo, ¿puede crear este tipo de demencia que comentas? Sí, podría ser por el traumatismo o más por el evento vascular que pueda ocasionar. Y dependiendo dónde, digamos, se da la isquemia o la hemorragia en la parte del cerebro, pues tiene implicaciones diferentes ya en los síntomas que aparecen. Ok, muy bien. O sea, aprovechando tu conocimiento en el tema y tu especialización en gerontología, me gustaría enfocarnos más en estas demencias degenerativas que comentas, que se dan por el envejecimiento, que son las que me dijiste, el Alzheimer y Huntington. Y También la está frontotemporal. ajá. Ok, O el Parkinson, que Parkinson. también es muy conocido. Muy bien. ¿Cuál de estas es más común verla? El Alzheimer. Ok. Sí, es hasta, si no me equivoco, es hasta un 60-70 de las demencias más frecuentes. O sea, Ok. dentro de todas las demencias que hay, es la que más aparece. Ok. ¿Hay una edad específica de aparición o un rango de edad? Regularmente es después de los 65 años, pero ha habido casos que incluso desde los 50 y tantos ya hay. Ok, estas señales. Si bien es, tanto como dices, la que se da más comúnmente, la que se conoce un poquito más, me ha tocado escuchar como estas ideas respecto a que es pérdida de memorias. Pues es la gente que comienza a perder la memoria. Sin embargo, va más allá de una simple pérdida de memoria, ¿cierto? ¿Podrías explicarnos un poquito respecto a los síntomas o qué podemos observar en una persona con Alzheimer? Sí, de hecho, o sea, sí es una parte como la más conocida, ¿no? La parte de la memoria. Pero muchas veces es, pues, acercarse digamos, al clínico, ¿no? Que ya sabe cómo diagnosticar esta parte, porque muchos es como ya empiezo a tener que no recuerdo el nombre de ciertas cosas, que no sé dónde dejé las llaves y pues eso no es
exactamente ya un inicio de demencia, ¿no? Pero en algunos casos sí es, digamos, el principio, pero ya cuando empieza a afectar la funcionalidad de la persona, que ya no pueda llevar a cabo lo que llamamos actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria, como manejar dinero, no sé, alimentarse ellos solos, cocinarse, poder cambiarse solos. Entonces ya cuando está disfuncionalidad es cuando ya son etapas más moderadas o graves, ¿no? del Alzheimer. Aparte de la pérdida de memoria, es muy evidente cuando hay desorientación. Las personas empiezan a perderse en lugares que han visitado muchas veces, para llegar a su casa, a veces ya un camino, aunque sea del trabajo a la casa, ya se desorientan. Entonces también son de las primeras cosas que se empiezan a ver. Está también la apatía, a veces también la depresión, pero cuando se hace un diagnóstico de Alzheimer es importante descartar eso, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, la depresión tal cual, porque hay mucha... ¿Comorbilidad? Muchos síntomas de la depresión que podrían parecerse a un Alzheimer, pero digamos, tú tratas la depresión y ya no está como esta parte progresiva de un deterioro funcional. Qué importante esto que dices, porque realmente, y me toca, por ejemplo, yo que soy docente de licenciatura, escuchar a alumnos decir, bueno, pues el Alzheimer es la pérdida de memoria, pero es mucho más allá de una pérdida de memoria. Entonces, digo, si bien con la edad se va deteriorando la memoria, no toda pérdida de memoria o deterioro de memoria es Alzheimer. ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, ya comentabas la disfuncionalidad de esa desorientación. ¿Hay algo más que podamos notar para poder diferenciar cuándo es una pérdida de memoria por vejez, vamos a llamarle, y cuándo sí es Alzheimer? Ahí está algo complejo. Sí se ocupan ya evaluaciones, ciertos instrumentos, pero digamos que en un envejecimiento normal, o incluso pues uno, ¿no? Que le pasa que olvida ciertas cosas, pero muchas veces es más la parte de la atención, más que la memoria. Por ejemplo, cuando estamos preocupados por algo o que andamos con una simple gripa, nuestra atención como que no está al 100%. Pero, por ejemplo, en la parte del Alzheimer, tú puedes dar ciertas claves o pistas como para recordar cosas y ya no pueden. Con nosotros sí es como, bueno, me regreso, no sé, a la cocina, pienso un poquito y ya me acordé a dónde iba, ¿no? Pero ya en un caso de un trastorno neurocognitivo, que es como le llaman a las demencias en el DSM-5, en un trastorno neurocognitivo mayor, a pesar de que se den pistas, de que se hagan ciertos ejercicios, no está ya la capacidad para recordar ciertas cosas. Y comentabas, bueno, puede haber unas que sí se mejore, pero otras que no se quiten por completo, o que no se quiten, mejor dicho. ¿El Alzheimer puede haber mejoría? No hay mejoría. Digamos que hay un mantenimiento, hay medicamento, o sea, hay tratamiento farmacológico y no farmacológico que lo que hace es enlentecer ese deterioro, digamos que tratar de mantener la calidad de vida lo más que se pueda, lo más independiente que pueda ser la persona, pero pues sí, el deterioro va avanzando. Hasta ahorita no ha habido ningún tratamiento que, digamos, sí remitan los síntomas del Alzheimer. Entonces que se controlan un poco. Más como un cuidado paliativo que realmente tratamiento, tal cual. Hay gente que tiene familiares con Alzheimer y espera ver una recuperación. Entonces, cuando comienzan sus tratamientos y tiene estos destellos de lucidez, piensan que es una mejoría, pero entonces no es realmente una mejoría. No, sí puede pasar lo que comentas de que digamos un buen día de la persona y sí están un poquito más despiertos, más activos, recuerdan ciertas cosas, pero esos momentos cada vez son menores. Y sí, hay muchas cosas que podemos hacer, no es como total pesimismo, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para que ese deterioro se haga más lento, que no afecte tanto a la rutina, al día a día del mayor, pero en realidad no hay nada que, digamos, lo pare, ¿no? Bien.
¿Hay algo que se puede hacer para evitarlo? Digo, todavía no se tienen las señales o síntomas iniciales. ¿Se puede hacer algo para evitar o postergar la aparición? Sí, muchas cosas. No es tanto como algo que se hace ya estando, digamos, en esa etapa de la vida, sino que como para iniciar, pues como envejecimiento es, digamos, esa etapa de la vejez, ya son los resultados o las consecuencias, como queramos verlo, de todo lo que hicimos antes. Entonces sí es cierto que con el Alzheimer, por ejemplo, hay un porcentaje, pero es muy mínimo, que dice que se origina por cuestiones genéticas. Okay. O por ciertas acumulaciones de ciertas proteínas en las neuronas. Pero en su mayoría es más el estilo de vida. Los hábitos. Ok. Entonces realmente, Sí. quizá de los 20 todavía tenemos un poco de oportunidades de hacer algo al respecto, a diferencia de gente que ya está más cercana a la edad de inicio, digamos, o de aparición. Ok. Entonces hay que ponernos en práctica de todos estos elementos. Recuerdo que una de mis compañeras de la maestría decía, desde que leí un artículo que comentaba que el estudiar prevenía el inicio de Alzheimer, yo sigo estudiando. ¿Esto es cierto? Sí, se ha demostrado que entre más tengamos de reserva cognitiva, es más difícil, digamos, que haya ese deterioro. Okay. Entonces, digamos, contemplamos una reserva cognitiva, así como la escolaridad, la formal, digamos. Pero es importante que sigamos a lo largo de toda nuestra vida tratando de alimentar esa reserva cognitiva, ¿no? Teniendo mucho contacto social, aprendiendo, es como recomendación, siempre hay que aprender algún idioma nuevo, algún instrumento musical. Eso permite que la mente pues siga que crea activa. Conexiones, ¿no? Pues como dicen, es un músculo y hay que ejercitarlo, sí. ¿No? ¿Okay? Sí. Pues no necesariamente estudios tal cual académicos, sino seguir ejercitando la mente de la forma en que encontremos y de la que podamos también, me imagino, ¿no? Sí. Pero muy bien. Bueno, ¿algo más que podamos agregar sobre Alzheimer que sea importante mencionar? Pues que sí hay que estar muy atentos a cualquier cambio que notemos. O sea, es importante. No vamos a medir, digamos, algo que nunca estuvo. Okay. O sea, hay que conocer cómo era la persona antes para poder ir notando esos cambios, ¿no? Uh-huh. Le toca mucho a la familia, pues, ser la fuente de confianza para dar información. Okay. Ya sea cuando se va con el geriatra, con el psicogeriatra, con el neuropsicólogo. Es importante, pues, observar, saber, pues, cuándo hemos notado más estos cambios. Y luego entre todas esas demencias que hay, pues sí hay muchas diferencias, ¿no? Okay. En cómo van apareciendo y no dejar pasar ese tipo de signos, ese tipo de síntomas, porque muchas veces entre estas como prejuicios tal vez que se tiene con el adulto mayor, es como, ay, ya no participa tanto, ya no habla tanto, pero es que ya está viejito, o sea, no le hagan caso, ¿no? O se le olvidan las cosas, bueno, a todos los viejitos se le olvidan las cosas. Y en realidad no es así. Uh-huh. Porque comentabas, está el envejecimiento activo y ahí me imagino entonces que se ve menos esta pérdida de memoria, esta desorientación, como decías, ¿no? Muy bien. Mencionaste ahorita la familia. ¿Hay algo que la familia pueda hacer además de este cuidado que mencionas? Pues para empezar, informarse. Como tú dices, hay ciertas expectativas a veces que no están muy apegadas a en realidad cómo es todo el proceso de las enfermedades, ¿no? De las demencias. Entonces, informarse para saber qué es lo que va a ocurrir, hasta dónde llega como lo que yo puedo hacer, porque aunado a esto está, digamos, el síndrome del cuidador, ¿no? Sí. Que es como este burnout de las personas que están al cuidado de un paciente que poco a poco se va volviendo más dependiente. Uh-huh. Entonces dejan su vida de lado, su salud de lado y toda su atención pues es para el familiar, ¿no? Entonces es importante ir viendo qué opciones tienen o qué estrategias como familia pueden tener para así cuidar del adulto mayor, pero no descuidarse ellos. Okay. Entonces informarse mucho, acercarse a personas que sí sepan. O sea, tenemos muchas veces
no sé, con los niños, ¿no? Bien ubicado, tiene que ir con el pediatra, ¿sí? Y muchas veces con el adulto mayor no sabemos pues que también hay un médico especializado para el adulto mayor, ¿no? Y aparte de acercarse con un médico, es importante tener en cuenta que el tratamiento para una demencia tiene que ser no solo multidisciplinario, sino interdisciplinario. Okay. O sea, que sí haya una retroalimentación con todas las partes del tratamiento. Más porque si es el medicamento, digamos, para los síntomas cognitivos, para los síntomas más conductuales, pero también está el tratamiento no farmacológico. Y ahí sí ya implica, pues, a muchas partes, ¿no? Okay. El terapeuta ocupacional, el nutriólogo, el psicólogo. Hay incluso ya, como tú dices, aquí en México estamos un poquito en pañales con el tema, pero hay incluso personas ya especializadas para dar terapias de orientación al adulto mayor, Okay. terapias de reminiscencia. Entonces hay un montón de, digamos, opciones, pero no estamos muy informados sobre ellas. Sí. Entonces, la principal actividad y de gran importancia que tiene un familiar con un familiar en este proceso es informarse. ¿Bien? ¿Cuál es el papel del psicólogo en el tratamiento de una persona con Alzheimer? Es diferente el papel con un paciente con Alzheimer a con un, creo que me moví, con un paciente con una demencia en general, ¿no? Porque hay ciertas demencias donde la persona se va dando cuenta de estos cambios. Okay. Entonces puede causar muchísima ansiedad, muchísimos casos de depresión. Hay que cuidar mucho eso, ¿no? Porque si tenemos una demencia y digamos que se empalma con una depresión, cada episodio depresivo mayor también implica una muerte cerebral, neuronal. Entonces cada episodio podría estar, digamos, acelerando esa demencia. Okay. Entonces sí es importante, digamos, intervenir con la persona que está padeciendo la demencia y aparte tal vez, digamos, ser el referee ahí con las situaciones familiares, ¿no? Ok, muy bien. Pasamos entonces a otra de las demencias que forman parte de esta categoría, que es el Huntington. ¿Sí? Creo que, bueno, a mí me pasaba cuando lo estábamos estudiando que me confundía bastante entre Huntington y Parkinson, porque sonaban bastante similar, o al menos como me lo daban a conocer, sonaba bastante similar. Entonces, ¿qué diferencia Huntington de Parkinson? En el Huntington hay alteraciones un poquito más similares bueno, no quiero compararlo con una enfermedad psiquiátrica, pero sí va por ahí, ¿no? Okay. Ciertas alteraciones más del sueño, no es muy común, pero incluso puede haber alucinaciones. Okay. Incluso hay otra demencia donde también están presentes las alucinaciones visuales, más que nada, que es cuerpos de Lewy. Esas sí son frecuentes, pero en realidad yo creo que si tenemos que como hacer un top de demencias, sería primero el Alzheimer, después la demencia vascular, después la frontotemporal, que con la frontotemporal, por ejemplo, también sería importante no minimizarlo, en el sentido de que ahí es un poquito más de estos errores de juicio, tal vez ya el mayor, en ciertas situaciones la gente se queda como, oye, ya no tiene filtro, ¿no? Ya dice cualquier cosa, es imprudente, y creen que es algo normal, pero a veces ya es un indicador de que está desarrollando un tipo de demencia. Ok. Entonces, ¿te parece si seguimos este orden, digamos, que mencionabas? Ya vimos Alzheimer, que es la principal en el top. Dijiste la siguiente, la vascular. ¿Cuál es esta? Sí, esa es ya resultado de que faltó oxígeno, que hubo alguna hipoxia, que hubo algún derrame, pero también puede ser generado por, digamos, problemas cardiovasculares. Entonces, tenemos que estar bien atentos porque hay pues un gran nivel de diabetes, de hipertensión en México, entonces eso también es un factor de riesgo muy grande. Ok.
Entonces, ocupa el segundo lugar, dices, es más visto. ¿Esta no necesariamente es en la vejez? Mm, puede darse antes, si, digamos, si ya llevan muchos años con hipertensión o con problemas así vasculares, pero casi siempre es ya también a una edad Bien. más avanzada. ¿Y en esa qué síntomas podemos ver más comúnmente? Es muy frecuente ya la parte de depresión. La persona, esta parte de los receptores dopaminérgicos es muy afectada, sí, en general en las demencias, pero también en la vascular es un poquito más marcado. Okay. Los fallos no son tanto de orientación, sino de denominación. Quiere decir que ya no recuerdo cómo se dicen ciertas cosas. Oh, okay. Es como ya empezamos con el de este. La cosa esa. Que sí te digo, sí ocurren o sea, son muy similares, pero hay ciertos como problemas o situaciones que son más frecuentes en una que en otra. Okay. Pero se comparten muchísimo de los síntomas. Pues tiene una base, digamos, ¿no? O sea, similar. Bien, entonces está la vascular, la siguiente fue la frontotemporal, ¿sí? Ahí se da como, digamos, con las mixtas, que son ya esta parte del Alzheimer, con la vascular también está esa categoría. Son muchísimas, pero te digo, sí comparten varios síntomas. Ok. Entonces, dentro de lo frontotemporal hay varias todavía. Sí, porque hay algunas afectaciones, es todo un ramería ahí. Dentro de la frontotemporal se pueden dividir dependiendo qué tanto es el deterioro, igual en ciertas. Hay uno que es más sobre, digamos, la comprensión del lenguaje y otro que es más la memoria semántica, ¿no? El recordar. Sí, digamos, el unir, ¿no? La parte de lo que veo con el nombre. Entonces, dependiendo cómo se va dando el deterioro del lenguaje, se divide también la frontotemporal. Okay. Pero lo que comparten, pues, es esa parte del juicio, el filtro al hablar, en la parte del juicio me refiero como empiezan a hacer compras, digamos, hay personas que llegan, ¿no? Mi papá siempre era muy, incluso tacaño, o él sabía administrar muy bien y empezó a querer comprar de todo, ¿no? Okay. Entonces estos cambios de comportamiento tan drásticos, pues hay que ponerles atención. Ok. Entonces, estos errores de juicio que comentas, no sé, me gustaría diferenciar, a lo mejor y es lo mismo, a lo mejor y no, con el control de impulsos. ¿Es parte de lo mismo o son dos cosas diferentes? Sí se ve en la frontotemporal más. Sí, porque pues en la corteza prefrontal es donde más donde más notamos, ¿no? Qué tanto puedo adaptarme a mi entorno o qué tanto me gana el impulso y voy y me quito la ropa a medio centro comercial, ¿no? Okay. Que es cuando dicen, ya está viejo, ¿no? Ya está senil, se dice, ¿no? Hasta me da comezones, ¿no? Pero, digo, sí, es una palabra bastante juiciosa, pero es lo que se dice, ¿no? Sí. Ya está senil. Incluso recuerdo durante la licenciatura llegar a escuchar demencia senil como algo aceptado. Sí, todavía lo dice la gente. Sí, pues es más la falta, de la información, ¿no? Pero demencia senil sí no es un término adecuado, porque implicaría que todos los adultos mayores tienen una demencia. Ok, muy bien. ¿De alguna de otra demencia que sea bastante común que quisieras agregar? Antes de pasar, me gustaría hablar un poquito sobre este envejecimiento activo que comentabas. Aparte de esas, pues lo que decía, ¿no? Ponerle atención, por ejemplo, hay infecciones urinarias que pueden dar muchos síntomas y si no se hace, digamos, una buena entrevista clínica, la historia, que el familiar nos cuente todo, se podría pensar que es una demencia y en realidad pues igual tratas la infección y ya se quitan los síntomas, ¿no? Entonces hay infecciones, están los casos de meningitis, otras encefalopatías que igual pueden presentar síntomas y son similares, se parecieran, pero hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Muy bien. Me tocó también durante la licenciatura, cuando llevamos materia de psicopatología, por ejemplo, una entrevista a una paciente del Hospital de Salud Mental. Era una
ni tan señora, tenía 43 años más o menos, Jovenaza. muy joven, pero ya tenía una demencia bastante avanzada. La señora ya no lograba captar o entender lo que se le decía, su atención, como dijiste hace un ratito, pues era bastante dispersa, se le hacían preguntas y era como si ella estuviera sola en el mundo, pues no reaccionaba, no contestaba, obviamente, ya no hablaba, y de hecho para llevarla al lugar de la entrevista, pues la tuvieron que llevar tal cual, ¿sí? Porque sí camina, pero esto de la orientación no le funcionaba ya. ¿Por qué se pudiera presentar una demencia a tan corta edad? Porque digo, hace ratito dijiste, se puede adelantar 50, 55, pero por ejemplo a los 40 y tantos. Sí, pues he revisado y hay casos, ¿no? De que uno en muy poca probabilidad de que sean casos de personas más jóvenes. Pero pues sí tendría que ver mucho la historia de vida, dependiendo de los hábitos de la persona, si estuvo padeciendo lo que te comentaba, como tal vez varios episodios depresivos, tal vez un alcoholismo muy significativo. Hay teorías que dicen que incluso déficit de ciertas vitaminas pueden tener que ver. Intoxicaciones, hay como varias cosas que si se unen pues sería la lotería de la demencia, vamos a decirle. Ok, me parece importante recalcar y regresar a un punto que mencionabas hace un momento, porque también me ha tocado escuchar gente que se asusta al enterarse que un familiar directo o cercano tiene alguna demencia, sea la que sea, porque dicen, bueno, pues entonces si X o Y tiene esta demencia, este problema, pues entonces a lo mejor yo también lo voy a tener. Pero dijiste que realmente es muy pequeño el índice de la parte genética, ¿no? Entonces, realmente no tenemos tanta probabilidad de también nosotros heredar esta problemática, sino más todo esto que comentabas de los hábitos y ciertas cosas. Desde ahí la importancia de cuidarse. Sí, que si sabes que algún familiar tuvo, algún pariente directo tuvo la enfermedad, pues nada, o sea, estaría muy bien que también cuides la otra parte, ¿no? Como revisar tus hábitos, el ejercicio, pues todo lo que comentábamos, ¿no? Los estilos de vida. Comentabas hace un ratito la alimentación. ¿Cómo contribuye la alimentación a digamos, o a mejoría o a evitar que aparezca? Pues sería como en cualquier otra etapa de la vida, ¿no? Sí alimentamos nuestro cuerpo, pero al final de cuentas lo que se alimenta es nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto lo nutrimos? Va, digamos, o a acelerar o a mantener ese posible deterioro que haya, ¿no? Y pues hay estudios que siempre ponen que hay la dieta mediterránea, sería lo ideal para, digamos, tener ese factor de protección contra una demencia, ¿no? Esto de las verduras, frutas, el aceite de oliva, alimentos del mar, todo esto. Hablando de cuestiones, bueno, ahorita que el Mediterráneo me vino a la mente la cuestión cultural, ¿afecta o hay muestras que digan como en ciertas poblaciones es más común la demencia? Sí. Sí, en países, digamos, semidesarrollados es más presente. Se presenta pues en cualquier lado, ¿no? Pero sí hay como mayor prevalencia en ciudades o en poblaciones. Pues sí, zonas que están menos desarrolladas, que también sería ver, ¿no? Qué tanta relación hay de eso con que la educación también fue más baja o la calidad de la alimentación también fue diferente, como que en realidad pues tiene que ver más con esa parte, yo pensaría. Muy bien. Pasamos entonces a hablar un poquito sobre esto del envejecimiento activo, que no había escuchado tal cual el término, había escuchado algo como al respecto, más no el término tal cual, ¿no? Para comenzar, recuerdo que cuando estaba niño escuché algo que decían como que la vejez, la ancianidad, es una enfermedad mental, decían. Y escuchaba a mucha gente decir, ¿cómo se les ocurre decir que es una enfermedad mental si todos pasamos por eso?
Pero creo que vas más enfocado a esto que comentas, ¿no? Porque digo, sí, todos vamos a envejecer, pero envejecer no implica o no va de la mano necesariamente con la pérdida de capacidades, ¿no? Que es esto del envejecimiento activo. ¿Puedes explicarnos un poquito más al respecto? Sí, lamentablemente existe a veces esa percepción, ¿no? De que el envejecimiento ya es etapa de estar triste, de decadencia, de... Esperar la muerte, nada más. Entonces hay muchísimos casos de personas que pues nos demuestran todo lo contrario, ¿no? Pero te digo, es ver que ahí se va a ver el resultado de todo lo que hicimos antes, ¿no? Si ahorita no estoy saludable, pues no puedo esperar que al estar de 70 años pues vaya a estar saludable, ¿no? Entonces el envejecimiento activo es también todo un tema. En algunos lados le llaman envejecimiento exitoso. Ok. Yo diría que el lugar donde más aplica esto es en España. Ahí como la población ha tenido más años para envejecer, no como acá que estamos envejeciendo como muy rápido. Digamos que la curva poblacional aquí se ha estado invirtiendo de unos años para acá, y allá pues ya llevan como ese proceso en más tiempo, ¿no? Entonces han tenido oportunidad de hacer avances pues muy significativos en la parte del envejecimiento. Entonces culturalmente hay otras percepciones, ¿no? Aquí a veces hay este rechazo, como comentábamos, hacia envejecer, que me compró la crema antiarrugas, que ay no, ya me dijeron que me veo grande, o que es tu cumpleaños. Ya me dijeron señora. Ajá, que es tu cumpleaños y ya no te gusta decir cuántos años tienes, como si fuera algo a rechazar, ¿no? Okay. Entonces allá no diría que todos, pero sí en general hay una cultura un poquito más abierta o optimista sobre el envejecimiento, ¿no? Hay más contacto intergeneracional, hay lo que llaman ciudades amigables con el adulto mayor. Okay. Hay como más avances en cómo puedo, no sé, condicionar mi casa, mi establecimiento, de cualquier lugar en favor del adulto mayor, ¿no? Y aquí a veces vemos que ni siquiera los cajoncitos para estacionamiento se respetan, ¿no? Entonces, en el envejecimiento exitoso o activo, pues sí tiene que ver mucho la persona, el estilo de vida, pero yo pensaría que también esa interacción con la ciudad, okay, con la comunidad, ¿no? A pesar de que ya está aumentando la esperanza de vida y que ya, o sea, vivimos más años, tampoco quiere decir que los vivimos mejor. Sí. Entonces, en el envejecimiento activo, digamos que esas oportunidades, esa interacción social, el seguir aprendiendo, el incluso seguir estudiando, es como lo que lo define más. Okay. O sea, la percepción de la calidad de vida de la persona es, digamos, pues más, de más integridad, ¿no? Muy bien. Ahorita recuerdo como esas etapas psicosociales, ¿no? Que establece Erikson. Entonces, en el adulto mayor estamos, si no me equivoco, en la parte esta de integridad versus desesperanza, sí, ¿no? Entonces, es un momento para saber, o sea, todo lo que he hecho en mi vida, si en verdad estoy satisfecho con eso, qué más quiero hacer, implementar algo que llamamos en gerontología el plan de acción y vida. Okay. Tener tu proyecto de vida y seguirlo actualizando y realizando, y no quedarte como en una parte más pasiva, ¿no? Uh-huh. Incluso en la parte de la jubilación, pues como lo dice la palabra, ¿no? Es un momento de júbilo, pero muchas veces se ve como ya no voy a ser productivo, ¿no? Uh-huh. Entonces es también ver que se puede ser productivo de otras formas, ¿no? Okay. Se puede seguir disfrutando de tus actividades o de tu tiempo de otras formas. Entonces implica mucho qué tanto es para la persona y para su familia un momento pues para seguir teniendo oportunidades, o ya es más como esta parte, bueno, tú ya no haces esto, tú ya no hagas esto, tú ya te cansas, es que ya eres grande. Entonces tiene mucho que ver con la interacción, porque si no es como algo que se va, es como un ciclo, ¿no? Entre que yo te digo tú ya no puedes, entonces tú te la vas creyendo, o también algo que tú vas creciendo con eso, ¿no? Ya eres grande, ya no eres tan activo, ya no puedes. Entonces, poquito que yo lo pienso y que alguien me lo dice, pues ya no confirma. Hago. Ajá. Ya dejo de hacer cosas y entonces vas necesitando más del otro, ¿no? Entonces es como un ciclo ahí.
Sí, y a eso quería comentar respecto a lo que comentas, valga la redundancia, tú ya estás viejito. También es una cuestión cultural. Digo, para bien o para mal, en la cultura mexicana pues se tiene esta creencia del respeto a tus mayores, ¿no? Pero dentro de ese respeto va todo esto que dices. Ya no lo pongo a hacer nada, ya no dejo que haga nada. Por ejemplo, pongo de ejemplo a mi abuela. Mi abuela es una abuela joven, ¿no? Tiene 60 años aproximadamente. Pero cuando ella vive en Sinaloa, cuando la visitamos o cuando ella viene para acá, no hagas nada, ¿no? Y ella se aburre, me toca escucharla que se aburre y se harta porque pues en su casa está acostumbrada a hacer prácticamente todo, a estar activa. Entonces viene con la familia o va la familia y no, o sea, tú quédate ahí, tú no hagas nada, ni te muevas, casi ni hables, yo creo. Y entonces esto comienza a afectar, ¿no? Y me toca escuchar ambos casos, tanto gente mayor, adulto mayor, que se la cree como dices, y entonces, pues ya, más allá de creerme inútil, me dejo consentir o como le queramos llamar, pero comienzo a perder esta actividad, ¿no? Esta activación. Y la parte contraria es, ¿no? De mantenerse completamente activo, pero influye bastante pues, la familia, ¿no? Entonces, podríamos decir, o sea, familiares que tengan adultos mayores en casa, pues déjenlos estar activos, ¿sí? Creo que también a veces nos preocupamos mucho de, no, es que qué tal que le pasa algo, ya está viejo, como dicen, ¿no? Ya está grande, ya no tiene la misma fuerza, y a lo mejor efectivamente no tiene la misma fuerza, pero si no dejamos que hagan estas pequeñas cosas, pues menos. Va a perder más. Exacto, ¿no? Ok, vamos a empezar a cerrar el programa entonces. Vamos a leer los comentarios que nos deja el público, preguntas y comentarios. Tu cuñado, me imagino. Joé Flores, cuñadita. Pregunta, y esto es una alumna, saludos. ¿A partir de qué edad se considera que es una demencia senil? Hablando de la palabra innombrable. Un poquito tarde al programa. No, pues para empezar no es demencia senil, sería un trastorno neurocognitivo mayor. ¿A partir de qué edad? Depende el tipo de demencia. Generalmente pues es a partir de los 65 años, pero sí hay casos que son, digamos, prematuros y hay casos que ya son muy tardíos, ¿no? Ok. Que tal vez hasta los 80, 90 empieza con un deterioro cognitivo leve, que digamos es la antesala ya de una demencia. Muy bien. Pero eliminar la palabra senil, el adjetivo senil de demencia. Y de todo este rollo que he dicho, que se queden con eso, ¿no? No hay demencia senil. Excelente. Mira, comenta Joe Flores que la película se llama Concussion. Gracias. La vamos a poner ahí en la lista de películas a ver. Pregunta Ruth, ¿cuál es el tiempo máximo aproximado que puede durar una persona con Alzheimer siendo funcional, llevando una dieta y cuidados adecuados? Muy buena pregunta. Sí, regularmente es de 7 a 10 años, 10, 12 años, pero ha habido casos que después del diagnóstico, que han durado 20 años. Ok. Lo regular es de 7 a 12. Pero si se puede hacer más, pues se extiende esta funcionalidad, como dices, ¿no? Una vez que aparece, creo que no está aquí como pregunta, pero creo que ya lo habíamos comentado más o menos. Una vez que aparece, ya es poco realmente lo que se puede hacer para combatirlo, además de todo esto que mencionas. Tenemos unos años de funcionalidad todavía, pero la receta está en empezar desde edades más tempranas. Desde, ¿no? Ahorita. Y vamos tarde, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, la importancia de tener buenos hábitos, ¿no? Alimentación, ejercicio. Todo lo difícil, empezar a hacerlo, entre otras cosas, para reducir la probabilidad. Ni siquiera es para evitarlo, ¿no? Es para reducir la probabilidad. Muy bien. Y que esa sea nuestra motivación antes de ir al gimnasio. De comer sano, que tanto quiero seguir siendo independiente, ¿no? En años futuros. Sí, me ha tocado escuchar gente ahorita que dice eso de la dependencia, que le teme al envejecimiento porque relacionan envejecer con el ser dependiente
Con de alguien. facilidad. Ajá. Ajá. Es que ya voy a ocupar que me estén cuidando, que me estén llevando, que me cambien el pañal, me toca escuchar a algunos otros, pero entonces no es una ley, no es causa y efecto, digamos. ¿No? Pero bueno, no pusieron más preguntas ni más comentarios, entonces te agradezco por toda esta información. Como lo dices, es un tema bastante, yo creo que todo lo que hablamos aquí son temas bastante amplios, pero pues al menos la importancia de verlo a grandes rasgos para empezar, pues al menos a poner estas espinitas de búsqueda de información, ¿no? Sí. ¿Algo más que te gustaría agregar respecto al tema para aquí, para nuestro público, Dani? Mucho ojo. Sí, si tienen familiares, conocidos, amigos, adultos mayores, saber que no es un determinante la edad para que ya sea un deterioro o una limitación, ¿no? Entonces hay que tratar de empezar con nosotros, seguir difundiendo, ¿no? Que ese mensaje, ¿no? Hay que saber que van a seguir pudiendo hacer cosas, tal vez de forma diferente, que si sospechamos de algún inicio de alguna demencia, pues hay que acercarnos con los especialistas, con el geriatra, el psicogeriatra, y saber que entre antes se identifique esta enfermedad, pues más tiempo tenemos para poder empezar a trabajar con eso, ¿no? Ok, muy bien. Pues excelente. Muchas gracias nuevamente, Daniela. Y muchas gracias también a todos ustedes quienes se conectaron a sintonizarnos en este programa. No se pierdan, la próxima semana va a estar con nosotros la psicóloga Mindy Martínez, quien nos va a hablar sobre violencia en el noviazgo. Tema bastante importante también a conocer. Recuerden, manden sus preguntas, sus dudas y durante el programa pues haremos lo posible porque nuestros expertos nos contesten lo más que se pueda al respecto. Recuerden también que estos programas van a estar disponibles en podcast a través de Spotify. No les aseguro que esté mañana, pero para quienes no nos puedan sintonizar a través de esta transmisión en vivo, pues siempre está ahí la opción de audio únicamente. Otra vez, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, próximo martes igual, 6 de la tarde, y pues que tengan buena semana. Gracias. Gracias.